Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Hoy, al empezar a grabar esto, me viene a la memoria la charla que tuve por aquí con Aitor Lagunas, uno de los periodistas de referencia para los que amamos las historias del otro fútbol, las más desconocidas, y me dejó una frase: el fútbol es infinito, pero tu tiempo no. No sé muy bien por qué me ha venido a la cabeza, pero creo que esa frase cobra todo el sentido cuando uno se pone a pensar en todo lo que rodea este deporte que tanto amamos, y a los equipos que han marcado una época, o al menos lo han intentado. Monchito22 hacía referencia en iVoox a uno de ellos, la gran Juventus de los 90, y así nos lo recordaba en el episodio dedicado al Dortmund, campeón de Europa en el 97, dando aún más importancia a aquel título. En el último episodio, el dedicado a esos 10 únicos futbolistas que han conquistado el Balón de Oro, la Copa de Europa o la Champions y el Mundial, Fútbol de otro siglo comentaba que estaría bien hacer algo parecido y dedicar un episodio a 10 grandes futbolistas que nunca ganaron nada, como por ejemplo Mans Letizier. Desde aquí te digo ya que la idea me parece buenísima, y más pronto que tarde empezaremos a prepararlo, que algunos nombres ya se me están ocurriendo. ¿Y a vosotros? ¿Cuál se os ocurre? Dejármelo por aquí en comentarios. Y para ideas las que me están saliendo en el grupo de WhatsApp de Quiero ser como Letizier. Bueno, y también conversaciones más que interesantes sobre fútbol en general y alguna que otra batallita en torno a un balón de fútbol. Si os queréis unir, el enlace está disponible en la descripción del episodio. Todavía quedan muchas historias que contar y personajes que descubrir. Si no te quieres perder nada, suscríbete. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Elegante, veloz, frío, extremadamente técnico, capaz de controlar los balones más difíciles para enviar el balón al fondo de la red. Todo esto y mucho más era Dennis Bergkamp. Pelota que recupera Frank de Boer, ahí está el capitán de la selección holandesa, levanta la cabeza Frank de Boer, balón largo, viene Bergkamp, la baja Bergkamp, ¡qué recorte de Bergkamp! ¡Gol! Saben que es la clasificación, el pase para semifinales. Cuando peor pintaba el partido para Holanda, llegó la expulsión de Burrito Ortega y con ese pase largo, pedazo de asistencia de Frank de Boer, el control de Bergkamp, el toque con la puntera, el recorte histórico para después poner el balón en la escuadra inalcanzable para Carlos Roa. Se marchó de Ayala, la puso en la escuadra, es el 2-1, es el gol de Bergkamp. Holanda 2, Argentina 1. Es una maniobra fabulosa de Bergkamp, lo que decía. Dennis Bergkamp nació en Ámsterdam el 10 de mayo de 1969 y fue el último de los 4 hijos de Wim y Tony Bergkamp. Se crió en un barrio de clase trabajadora, en una familia que aspiraba a alcanzar un estatus de clase media. Su padre, electricista y futbolista aficionado, le puso el nombre en honor del delantero escocés Dennis Love. Para cumplir con las costumbres holandesas en materia de nombres de pila, su padre añadió una N al nombre de nuestro protagonista de hoy después de que el registro civil no aceptara el nombre de Dennis con una sola N.
El joven Dennis fue educado como católico romano por su familia y asistió regularmente a la iglesia durante su infancia, aunque en años posteriores aseguraría que las visitas a la iglesia no la atraían demasiado. Su pasión era el balón y sus héroes futbolísticos de la infancia fueron Glenn Hoddle, a quien admiraba por su técnica depurada con ambos pies y por su toque suave y preciso, y Johan Cruyff, quien, como veremos un poco más adelante, fue su principal valedor en el Ajax. A ambos, tanto a Glenn Hoddle como a Johan Cruyff, le hemos dedicado un capítulo específico en Quiero ser como Letizier. Bergkamp se formó en la cantera del Ajax y se unió al club a los 12 años. Un año antes, con 11, ya superó las pruebas para entrar en las categorías inferiores del conjunto ajaxien, pero sus padres pensaron que el club era demasiado grande y rígido y que su hijo debía disfrutar del fútbol. Un año después, el Ajax volvió a tocar a su puerta. Esta vez había otro chico de la zona con el que ir a entrenar. Una vez dado el ok, toda la familia se dio cuenta de que todo había cambiado. La cantera era entonces menos sistemática, se trataba simplemente de disfrutar del fútbol 2 veces por semana. No fue nada difícil adaptarse. Claro que había que ganar todos los partidos, y era una mentalidad diferente a lo que aquel niño estaba acostumbrado, pero no era tan riguroso como ellos pensaban. Aquel mismo año, la leyenda del fútbol mundial, Johan Cruyff, un día cualquiera se pasó por el entrenamiento de aquellos chavales. Johan era consciente de que su figura imponía a aquellos chicos, así que se acercó a ellos y en un tono paternalista simplemente les dijo que se olvidaran de todo y que disfrutasen del juego. Cruyff fue sin lugar a dudas el gran valedor de nuestro protagonista de hoy dentro del club. Muchos pensaban que aquel chaval era demasiado débil físicamente, pero él insistía en que mirasen más allá y se fijasen en su talento. El técnico impuso su decisión y con apenas 17 años le hizo debutar como profesional el 14 de diciembre de 1986 contra el Roda. El partido terminó con una victoria del Ajax por 2-0. Bergkamp marcó su primer gol con el equipo absoluto contra el Haarlem el 22 de febrero del 87, en un partido que el Ajax ganó por 6-0. Terminaría aquella temporada de debut con un total de 23 partidos jugados, incluyendo su debut europeo contra el Malmö en la Recopa de Europa. El Ajax ganó la competición derrotando al Lokomotiv Leipzig por 1-0 con Bergkamp como suplente. Dennis Bergkamp protagonizó el renacer de un conjunto con mucha solera que, liderado por Johan Cruyff desde el banquillo, hizo alucinar a la Europa futbolera de la época. Claro ejemplo de ello fue el partido de vuelta de cuartos de final de la Recopa. Antes, en el partido de ida, ocurrió una de esas historias que hay que contar sí o sí y deja bien a las claras que Cruyff era capaz de mover cielo y tierra para conseguir sus objetivos. El 4 de marzo del 87, el Ajax viajó a Suecia para disputar el partido de ida, pero el terreno de juego estaba cubierto de nieve. El partido se canceló en el último minuto y se reprogramó para el sábado 14 de marzo. La cancelación supuso que Bergkamp se perdiera su debut europeo, por lo que, una vez decidida la nueva fecha, comprobó inmediatamente su agenda. Estaba decepcionado. ¿Por qué? Al adolescente le quedaba 1 año y medio de instituto y estaba decidido a conseguir su diploma. La plantilla del Ajax debía viajar a Suecia el jueves, pero el joven tenía un importante examen de biología programado para el viernes. Cruyff lo respetó, pero dejar fuera de la plantilla a su joven con más talento no era una opción. Puso en marcha un ingenioso plan. Dennis podría hacer su examen el viernes y luego sus padres lo llevarían al aeropuerto de Schiphol, donde tomaría un avión a Copenhague, con el periodista holandés Kees Jansma como acompañante. Desde allí, el dúo llegaría a Malmö en barco. En aquella época, el holandés aún no tenía miedo a volar, lo que le permitió disputar 15 minutos en una sorprendente derrota por 1-0 en Suecia. El Ajax debía remontar al Malmö en el viejo de Mer, solo 4 días después, el 18 de marzo, y Cruyff no dudó de Bergkamp. Aquel chaval rubio y delgado, de 17 años, volvió loca a la zaga del conjunto sueco, y el experimentado zaguero Torbjörn Persson parecía implorar a su entrenador, Roy Hodgson, que le liberase de aquel sufrimiento y que le dejase en el banquillo de cara al segundo tiempo. El Ajax venció por 3-1 y se clasificó para semifinales del torneo.
Sin embargo, todo aquello se gestó un par de años antes, en 1985, cuando el Ajax decidió fiarlo todo a Johan Cruyff. Aunque había un pequeño problema. Cruyff no tenía los títulos necesarios para ejercer como técnico, y la verdad no iba a malgastar su tiempo en obtenerlos. El club de Ámsterdam le proporcionó 3 ayudantes que sí hicieron los exámenes necesarios, e hizo de Cruyff un director técnico que ayudaba en el campo de entrenamiento. La verdad es que era el entrenador. La Asociación Holandesa de Fútbol sabía que no podía hacer mucho para impedirlo, así que simplemente decidió darle su diploma en enero del 86. Los resultados iniciales de Cruyff fueron cuando menos mediocres. Su fútbol ofensivo fue calificado a veces de harakiri, una forma de suicidio. El Ajax ganó la Copa de Holanda en el primer año de Cruyff al frente del equipo, pero tuvo que dejar el título al PSV, algo que se repetiría en la siguiente temporada. A pesar de todo, Cruyff impuso su filosofía de juego y poco después empezarían a llegar los resultados. La Recopa de Europa y la Copa de Holanda del 87 fueron solo el principio. Si os preguntáis qué pasó con el diploma escolar de Bergkamp, lo cierto es que nunca lo obtuvo. Aprobó el examen de biología que hizo en marzo, pasó al último curso, pero entonces intervino Cruyff. Necesitaba a Bergkamp en su equipo a tiempo completo, no solo 2 días a la semana. Así que le aconsejó que dejara de escuela y empezara a estudiar fisioterapia. En temporadas posteriores, Bergkamp se consolidó como titular en el Ajax. Esto culminó en un periodo de éxitos para el club, que ganó el título de la Eredivisie en la temporada 89-90, por primera vez en 5 años. La temporada siguiente, la 90-91, Bergkamp marcó 29 goles en 36 partidos y se convirtió en el máximo goleador de la liga, compartiendo el galardón con Romario, delantero del PSV. Galardón que repetirían tanto en la 91-92 como en la 92-93. El Ajax también ganó la final de la Copa de la UEFA del 92, al imponerse al Torino por el valor doble de los goles fuera de casa. A continuación, derrotó al Heerenveen por 6-2 en la final de la Copa holandesa. Bergkamp también fue elegido futbolista holandés del año en 1992 y 1993. En total marcó 122 goles en 239 partidos con el club de su ciudad natal. Evidentemente, su gran progresión y su enorme futuro hicieron que Bergkamp debutase con la selección holandesa justo después del Mundial de Italia 90. El 26 de septiembre de aquel mismo 1990 contra Italia, sustituyendo a Frank de Boer, y marcó su primer gol contra Grecia el 21 de noviembre de 1990. Bergkamp fue convocado para la Eurocopa del 92, en la que su selección defendía el título conquistado en el 88. Aunque Bergkamp dejó una gran impresión, marcando 3 goles en el torneo, el equipo perdió en semifinales en los penaltis contra Dinamarca, a la postre campeona. Dennis Bergkamp llegó a la Serie A con 23 años para jugar con el Inter de Milán en la temporada 93-94. El club cumple con todas mis demandas. Lo más importante para mí es el estadio, la afición y el estilo de juego. Era considerado como el mejor delantero europeo del futuro tras su gran actuación en la Eurocopa de 1992 y llegó a un acuerdo con el Inter de Milán para 3 temporadas. La operación fue cifrada en 50 millones de florines y en aquel momento fue la mayor de la historia del fútbol europeo. La Juventus, el Barcelona y el Real Madrid se quedaron sin el jugador europeo de mayor progresión. Bergkamp no llegó solo a Milán, puesto que en la operación iba incluido el centrocampista Vinh Jonk, de 26 años, también internacional e íntimo amigo de Bergkamp. Con estos fichajes, el Inter intentaba romper el monopolio del Milan de Silvio Berlusconi, que hasta aquel entonces acaparaba lo mejor del mercado europeo e incluso mundial. Asimismo, el traspaso puso de manifiesto la precariedad económica de los clubes españoles a la hora de luchar por los mejores jugadores. Ni el Real Madrid ni el Barcelona estaban en condiciones de pagar la suma ofrecida por el Inter, que tiró la casa por la ventana al desembolsar una cantidad muy similar a la que pagó el Milán por el delantero Gianluigi Lentini o la Juventus por Gianluca Vialli. Y eso que Johan Cruyff le trató de persuadir a su manera para que fichase por el conjunto culé.
Básicamente le decía a todos los equipos a los que no debía ir y solo excluía al Barça. Tras la contratación de Dennis Bergkamp y Vin Jong, el Inter contaba con 5 extranjeros en la plantilla. Los otros 3 eran el uruguayo Rubén Sosa, el ruso Igor Salimov y el macedonio Darko Pancek. El conjunto milanés venía de ser segundo en la liga a 4 puntos del Milán. Según explicó Rob Jansen, representante de Bergkamp, las negociaciones con la Juventus se rompieron en el último momento y a partir de aquel entonces empezaron a negociar con los representantes del Inter. Bergkamp, por su parte, no se mostró muy explícito. Aunque soy joven, he meditado mucho antes de dar este paso. Creo que ya ha llegado el momento de desarrollar mi juego en otro país, explicó. Sobre el interés del Barça, aseguró. En los últimos meses, el Barcelona estaba muy interesado en negociar mi traspaso. Sin embargo, he preferido ir al Inter de Milán porque allí puedo hacerme mejor un nombre en un club con tantas figuras. Dennis Bergkamp estaba considerado como el heredero natural de Marco van Basten, que también surgió del Ajax por tener un estilo de juego muy similar. Su fichaje estuvo considerado como la operación de futuro más importante del fútbol europeo. Nuestro protagonista de hoy, en su primera temporada como Nero Azzurro, formó parte de un tridente de ataque temible, pero ineficaz, junto a Salvatore Schillaci y Rubén Sosa. El entrenador del Inter, Osvaldo Bagnoli, no tardó en hacer retoques en el equipo y la presión empezó a aumentar a medida que los resultados se volvían en contra del cuadro interista. La trayectoria del Inter en la Liga cayó en picado a mitad de temporada, lo que culminó con la destitución de Bagnoli, que fue sustituido por el campeón del mundo de 1982, Giampiero Marini. El Inter terminó en un sorprendente, por lo negativo, 13º puesto, solo un punto por encima del descenso. Pero para Bergkamp no todo fue malo. En la escena europea, el Inter consiguió ganar la Copa de la UEFA, venciendo al Austria de Salzburgo en la final, a doble partido, y Bergkamp fue nombrado mejor jugador del torneo gracias a sus 8 goles en el camino del Inter hacia la gloria. A pesar de un comienzo difícil en la Serie A, Bergkamp marcó 18 goles en todas las competiciones, y muchos aficionados nero-azzurri tenían la esperanza de que el equipo mejorase en el siguiente curso. Sin embargo, la siguiente campaña fue un desastre para el delantero holandés, que empezó a convertirse en objetivo de los medios de comunicación italianos cuando el Inter se tambaleaba. Pero antes, durante el verano de 1994, Bergkamp disputó con la Orange el Mundial de Estados Unidos. En la fase de clasificación, Bergkamp marcó 5 goles y en la fase final participó en todos los partidos de la selección, marcando goles contra Marruecos en la fase de grupos y contra la República de Irlanda en octavos de final. Bergkamp marcó el primer gol de Holanda contra Brasil, pero el equipo perdió por 3-2, quedando eliminado en cuartos de final. Sin embargo, aquel verano supuso un antes y un después, no solo en la carrera deportiva de Bergkamp, sino también en su vida personal. Bergkamp, junto al resto de la delegación de su país, viajó a Estados Unidos en avión. El trayecto comenzó de una forma poco halagüeña, ya que justo antes de despegar, el comandante anunció que el vuelo se retrasaría por una amenaza de bomba dentro del avión. Falsa, como se sabría después, y producto de una nefasta broma por parte de un periodista holandés, lo que causó el pánico de todos los ocupantes y que terminó con el bromista en prisión. Pero lo peor estaba por llegar. Llegando a Estados Unidos, el aeroplano atravesó una bolsa de aire que provocó una caída libre del aparato durante varios segundos. Nadie resultó herido, pero el susto quedó grabado en la cabeza del talentoso mediapunta neerlandés que entonces tenía 25 años. Años antes también se produjo un accidente aéreo en Surinam, en el que murieron varios miembros de la selección juvenil holandesa. Entre ellos se encontraba el hermano menor de John Bellman, que formará parte de la selección holandesa de la Eurocopa del 96. Como hemos visto, a pesar del suceso, Bergkamp brilló en Estados Unidos, marcando 3 goles y cayendo eliminado en cuartos en un partidazo contra la que sería posteriormente la selección campeona, la Brasil de Bebeto y Romario. He volado muchas veces, en aviones grandes, pequeños y muy pequeños. Con el Ajax una vez me tocó uno que era minúsculo.
volábamos sobre el monte Etna y cerca de Nápoles agarramos una bolsa de aire. Sufrí muchísimo. He hecho todo lo posible por superarlo y simplemente no voy a volar nunca más. Nunca. Rememoraba otra de sus malas vivencias, reconociendo que después de la experiencia en Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso. Así, en octubre del 96, en Cardiff, en la previa de un partido con la selección clasificatoria para el Mundial del 98, Bergkamp lo comunicó al mundo entero. Tengo este problema y tengo que vivir con él. No puedo hacer nada al respecto. Es algo psicológico y no puedo explicarlo. Hace 2 años que no vuelo en avión. La Asociación Holandesa de Fútbol se ha mostrado comprensiva, al igual que el Arsenal, hasta ahora. Estoy considerando la posibilidad de recibir ayuda psiquiátrica. No puedo volar, me paralizo, me entra el pánico. Empieza el día antes, cuando no puedo dormir. Evidentemente no soy ningún especialista en el tema, pero creo que una serie de malas experiencias hicieron clic en el futbolista holandés y este no pudo más. Ottavio Bianchi se hizo cargo del banquillo del Inter en la campaña 94-95 y la forma en que el equipo se desenvolvía en la liga mejoró mínimamente. Bergkamp venía de un verano de Copa del Mundo con varias lesiones persistentes o molestias y le costó entrar en la alineación titular. Los medios de comunicación empezaron a especular sobre su futuro y lo señalaron por parecer retraído en el campo y criticaron su falta de voluntad para participar en las entrevistas posteriores a los partidos. Tras una serie de malas actuaciones, los medios de comunicación empezaron a etiquetarlo como burro, y una publicación rebautizó su premio Burro de la Semana al peor jugador de la semana como Bergkamp de la Semana. La prensa quería más de Bergkamp y Dennis no entró el trapo. Esperaban que les hablara todos los días con todo detalle. El holandés les dijo: Si hay partido el domingo, claro que el lunes les hablaré del partido, pero no volveré a hablar de ello el martes ni el miércoles. Así que hablaré con los medios de comunicación 2 veces por semana, que es mucho comparado con Inglaterra y aún más comparado con Holanda. La prensa no lo entendió y se molestó, llegando a inventar historias ridículas. Una vez se cortó el pelo y dijeron que se le caía porque no daba abasto. En lo deportivo, el Inter se recuperó y terminó la temporada en la 6ª posición, pero no consiguió retener la Copa de la UEFA. En el plano personal, Bergkamp solamente marcó 5 goles en la liga, lo que hizo que se cuestionara y mucho su futuro. Durante el verano de 1995, Massimo Moratti completó su adquisición del club y llevó a cabo la reestructuración total de este. Moratti realizó numerosos cambios en el cuerpo técnico y en la plantilla, y Dennis fue uno de ellos. El Inter vendió al holandés al Arsenal inglés por 7,5 millones de libras, sacando provecho de un jugador que consideraban sobrante. Corre el rumor de que Massimo Moratti llegó a decirle a Bruce Rioch, manager del Arsenal, que tendría suerte si Bergkamp marcaba 10 goles con el equipo londinense. Lo que no esperaban los dirigentes del club inglés es que la condición sine qua non para desembarcar en Londres no fuera monetaria, sino una cláusula dentro de su nuevo contrato que le permitiría no desplazarse en avión junto al resto de sus compañeros para disputar los partidos como visitante. En las negociaciones del contrato, si el Arsenal ofrecía 1 millón, al instante puntualizaba: pero vamos a reducir 100.000 porque no vuelas con el equipo. Y yo lo aceptaba. Relataba Bergkamp en su biografía sobre las negociaciones con el Arsenal. A partir de ahí, su miedo a volar evolucionó de forma violenta. Aún así, no se puede decir que le saliera mal la jugada, ni al Arsenal ni a Bergkamp, que solía viajar en coche durante días anticipándose al resto de la expedición del club Gunner para poder estar a las órdenes de su entrenador y jugar partidos en las máximas competiciones europeas. En Londres explotó todo su potencial, ganando 11 títulos en 10 años, entre ellos 3 Premier League y siendo la estrella, junto a Thierry Henry, del recordado Arsenal de los Invencibles. Aunque hemos dado un salto demasiado grande, ¿no creéis? Dennis Bergkamp se convirtió en el primer fichaje del entrenador Bruce Rioch en el Arsenal
y batió el récord de traspasos del club, establecido anteriormente en los 2,5 millones de libras pagados por Ian Wright y John Hartson. La llegada de Bergkamp al club fue significativa, no solo porque se trataba de un futbolista internacional consagrado que parecía tener por delante sus mejores años, sino también porque contribuyó en gran medida a que el Arsenal recuperara el éxito tras el declive de mediados de la década de 1990. A nuestro protagonista le sorprendió muchísimo la cultura de cerveza de la que hacían gala los futbolistas de su nuevo club, y lo contaba así. Durante la pretemporada fuimos a un stage en Suecia y entrenábamos 2 veces al día. Por la tarde salí a dar un paseo con mi mujer y vi a todos los jugadores del Arsenal sentados en la puerta de un pub, bebiendo. Me pareció increíble. Lo curioso es que nunca te dabas cuenta en los entrenamientos, porque eran muy fuertes y siempre daban el 100%. Yo no bebía y ellos me respetaban. Lo hacían y yo pensaba, es parte de Inglaterra, así que hay que respetarlo. Bergkamp debutó en la primera jornada de la temporada de la Liga 95-96 contra el Middlesbrough. Le costó adaptarse al fútbol inglés y no marcó en los 6 partidos de liga siguientes, lo que provocó burlas de la prensa nacional. El 23 de septiembre de 1995, Bergkamp marcó su primer y segundo gol con el Arsenal contra el Southampton en Highbury. Bergkamp terminó su primera temporada con 33 partidos y 11 goles, ayudando al Arsenal a terminar quinto y a conseguir una plaza en la Copa de la UEFA, al marcar el gol de la victoria contra el Bolton Wanderers en la última jornada de la temporada. En verano, en la Eurocopa del 96, Bergkamp marcó contra Suiza y asistió el gol de consolación del delantero Patrick Kluivert contra Inglaterra, que pasó a cuartos de final como primera de grupos, mientras que Holanda terminó segunda y se enfrentó a Francia, quedando eliminada tras la tanda de penaltis. El nombramiento de Arsène Wenger como entrenador del Arsenal en septiembre del 96 marcó un punto de inflexión en la carrera de Bergkamp y, del Arsenal en general. Wenger, que había sido entrenador de éxito en Francia y Japón, reconoció el talento de Bergkamp y quiso utilizarlo como eje del juego del ataque del equipo. Ambos eran partidarios de un estilo continental de fútbol ofensivo y la decisión de Wenger de imponer un estricto régimen de salud y forma física agradó a Bergkamp. A pesar de disputar menos partidos en la temporada 96-97, Bergkamp fue más influyente en el primer equipo, dando 3 asistencias. En enero del 97, Bergkamp recibió su primera tarjeta roja contra el Sunderland por una entrada alta al centrocampista Paul Bracewell en el minuto 26. El Arsenal perdió aquel partido por 1-0, pero una racha de 8 victorias en los últimos 16 partidos dio al club el tercer puesto, perdiendo la plaza de la Liga de Campeones por diferencia de goles. La temporada siguiente, Bergkamp contribuyó decisivamente a que el Arsenal lograra el doblete de Liga y Copa. Se convirtió en el máximo goleador del club con 22 goles. El logro del Arsenal fue aún más asombroso si se tiene en cuenta que el equipo, al que muchos daban por perdido en diciembre del 97, había ganado terreno al Manchester United, vigente campeón de la Premier League. A principios de la temporada, el 23 de agosto, Bergkamp marcó su primer hat-trick en un partido contra el Leicester City disputado en Filbert Street. El tercer gol, que él consideraba su favorito con el Arsenal, requirió solo un toque para controlar el balón en el área de penalti, otro para pasar por encima de su marcador, Matt Elliott, antes de hacer malabarismos con los pies y disparar por encima del portero, Kasey Keller. Después del partido, el entrenador del Leicester, Martin O'Neill, tuvo la amabilidad o el detalle de admitir que el de Bergkamp era el mejor triplete que he visto nunca. Bergkamp, it's opened up for him, off the goalkeeper and in. Still life in the game according to the referee, and Bergkamp certainly life in him. Bergkamp fue galardonado con el premio al mejor jugador del año por la Asociación de Futbolistas Ingleses, convirtiéndose en el tercer jugador no británico en ser reconocido por sus compañeros como el más destacado del fútbol inglés. Durante el Mundial de 1988, disputado en Francia, Bergkamp marcó 3 goles,
incluido un memorable gol de la victoria en el último minuto del partido de cuartos de final contra Argentina, que hemos escuchado al inicio de este capítulo. Controló con un solo toque un largo pase aéreo de 60 metros de Fran de Boer, bajó el balón entre las piernas del defensa argentino Roberto Ayala y finalmente remató de volea con el exterior del pie derecho, batiendo al portero Carlos Roa. El gol fue el 36º que marcó con la selección, superando a Fas Wilkes como máximo goleador. En semifinales, Holanda perdió ante Brasil en la terna de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Bergkamp formaría parte del equipo ideal del torneo, junto a sus compañeros Fran de Boer y Edgar Davids. De vuelta a su club, Bergkamp tuvo otra productiva temporada en la 98-99, aunque el Arsenal no pudo revalidar la Premier League tras perder el título en la última jornada de la temporada a manos del Manchester United. Bergkamp fue el segundo máximo goleador del club en todas las competiciones, con 16 goles, y terminó la temporada como máximo asistente de la Premier League junto a Jimmy Floyd Hasselbaink, con 13 asistencias. En abril de 1999, el Arsenal fue derrotado en una reedición de las semifinales de la Copa de Inglaterra contra el Manchester United. Con 1-1 en el marcador en el tiempo añadido, el Arsenal dispuso de un penalti después de que el centrocampista Ray Parlour fuera derribado por Phil Neville en el área pequeña. Bergkamp lanzó el penalti, pero el guardameta Peter Schmeichel lo detuvo. En la segunda parte de la prórroga, Ryan Giggs marcó el gol de la victoria, un tanto considerado por muchos como el mejor de la historia de la competición. Tras ese fallo, Dennis Bergkamp no volvió a lanzar un penalti durante el resto de su carrera. La temporada de 1999-2000 resultó frustrante tanto para el Arsenal como para Bergkamp. El club terminó segundo en la liga, 18 puntos por detrás del Manchester United, y perdió en la final de la Copa de la UEFA ante el Galatasaray turco en la tanda de penaltis. Además, el 9 de octubre del 99, Bergkamp marcó el que sería su último gol con la selección holandesa contra Brasil. La marcha de su compatriota Marc Overmars y del centrocampista francés Emmanuel Petit al final de la temporada provocó especulaciones sobre el futuro de Bergkamp, aunque Dennis había firmado una prórroga de su contrato en diciembre. Como Holanda era coanfitriona de la Eurocopa del 2000, el equipo se clasificó automáticamente para el torneo y era considerado además favorito. Pero en semifinales Holanda perdió por 3-1 en la tanda de penaltis contra Italia y tras la eliminación Bergkamp anunció su retirada del fútbol internacional optando por centrarse en su carrera de clubes. Con solo 29 años y siendo entonces el máximo goleador de la historia de la Naranja Mecánica, su registro goleador, 37 goles en 79 partidos, fue superado por Patrick Kluivert en junio del 2003. Bergkamp anunció su retirada de la selección Orange pese a que el de Corea y Japón podría ser su tercera Copa del Mundo. El motivo, no podía ser de otra forma, es que llegar hasta la sede asiática era una quimera si no se viajaba en avión, y el mediapunta del Arsenal no estaba dispuesto a pagar ese peaje. A pesar de los numerosos fichajes realizados de cara a la temporada 2000-2001, el Arsenal se proclamó subcampeón de liga por tercer año consecutivo. La aparición de Thierry Henry y Sylvain Wiltord como delanteros principales limitó las oportunidades de Bergkamp en el primer equipo, y así fue suplente de última hora en la victoria del Liverpool sobre el Arsenal en la final de la Copa de Inglaterra de 2001. El éxito llegó por fin en la temporada 2001-2002. El Arsenal recuperó la liga, venciendo al Manchester United en Old Trafford en el penúltimo partido de la temporada, para completar el segundo doblete del club bajo la dirección de Wenger.
Además, el Arsenal había derrotado 4 días antes al Chelsea por 2-0 para ganar la Copa de Inglaterra. Bergkamp jugó 33 partidos de liga, en los que marcó 15 goles. El 3 de marzo del 2002, en el partido contra el Newcastle United, Iceman nos dejó uno de esos regalos que quedan grabados en la retina. Robert Pires, centrocampista del Arsenal, dio un pase raso desde banda izquierda a Bergkamp, en el borde del área contraria, de espaldas a la portería. Ante la presión de su marcador, el griego Nikos Davizas, Bergkamp controló el balón con un movimiento de cabeza y se fue por el otro lado antes de colocar el balón con precisión en la esquina inferior derecha para marcar. Wenger describió el gol como increíble y añadió: No solo fue un gol magnífico, sino también muy importante. Lo disfruté mucho. Bergkamp participó en 9 de los 10 últimos partidos de liga, formando una productiva sociedad con el sueco Fredrik Ljungberg. Dennis Bergkamp alcanzó un hito personal durante la temporada 2002-2003, al marcar su gol número 100 con el Arsenal contra el Oxford United en un partido de la tercera ronda de la FA Cup, el 4 de enero de aquel 2003. En la liga, el Arsenal no logró retener el campeonato, a pesar de haber sido líder con 8 puntos de ventaja en marzo. Sin embargo, ganó la Copa de Inglaterra por segundo año consecutivo, al derrotar al Southampton en la final. El 20 de julio de 2003, Bergkamp firmó una prórroga de un año más con el club inglés. La siguiente temporada, la 2003-2004, terminó inscrita en los libros de historia con letras mayúsculas, ya que el Arsenal recuperó el título de liga, convirtiéndose en el primer equipo inglés en más de un siglo en pasar toda la temporada de liga nacional invicto. Contra el Leicester City, en el último partido de liga de la campaña, con empate 1-1 en el marcador, Bergkamp dio el pase de la victoria al capitán Patrick Vieira. El equipo, apodado Los Invencibles, no logró un dominio similar en Europa. El Arsenal fue derrotado por el Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones a doble partido. Bergkamp se comprometió con el Arsenal al final de la temporada firmando una nueva prórroga de su contrato. El holandés fue titular en 29 partidos de liga de la temporada 2004-2005, pero la defensa del título por parte del Arsenal terminó sin éxito. El equipo terminó segundo a 12 puntos del Chelsea. En casa contra el Middlesbrough el 22 de agosto, Bergkamp actuó como capitán en lugar del lesionado Patrick Vieira en un partido en el que el Arsenal remontó un 1-3 en contra para ganar por 5-3 e igualar el récord del Nottingham Forest de 42 partidos de liga consecutivos invicto. En el último partido en casa, el Arsenal de la temporada contra el Everton, Bergkamp fue el hombre del partido, marcando un gol y dando 3 asistencias en la victoria por 7-0. Bergkamp se emocionó cuando los seguidores del Arsenal corearon "un año más". Obviamente, creen que me queda un año más, así que es fantástico porque demuestra que me apoyan de verdad, declaró. Tras la victoria del Arsenal en la tanda de penaltis contra el Manchester United en la final de la FA Cup de 2005, Bergkamp firmó una ampliación de contrato por un año más. En la última temporada de Bergkamp en el Arsenal, el equipo terminó cuarto en la liga. Aquella temporada también significó el adiós de los Gunners a Highbury, su casa desde 1913. Para tal conmemoración, el club realizó distintos actos y uno de ellos fue el Día de Bergkamp, que tuvo lugar el 15 de abril de 2006 y enfrentó al Arsenal con el West Bromwich Albion. Los aficionados recibieron camisetas conmemorativas en las que ponía DB10 de color naranja, el color de la selección nacional holandesa, sus iniciales y el número de su camiseta. El propio Bergkamp saltó al campo en la segunda parte y marcó el gol de la victoria. El tanto del holandés en el 89 fue su último con el Arsenal en competición oficial. Bergkamp fue suplente en su último partido con el Arsenal contra el Barcelona en la final de la Champions League. El Barcelona marcó 2 goles en los últimos 13 minutos para remontar la ventaja inicial del Arsenal y ganar la orejona. Bergkamp sería también el protagonista en el primer partido en el nuevo campo del Arsenal, el Emirates Stadium.
El 22 de julio de 2006, en el partido que enfrentó al Arsenal con su antiguo club, el Ajax, Dennis Bergkamp hizo el saque de honor junto a su padre Vin y su hijo Mitchell. En la primera parte jugaron miembros de las plantillas actuales, de aquel entonces, del Arsenal y del Ajax, mientras que en la segunda parte lo hicieron famosos exjugadores de ambos equipos, como Ian Wright, Patrick Vieira, Marc Overmars, Emmanuel Petit y David Seaman por el Arsenal y Johan Cruyff, Marco van Basten, Danny Blind, Frank y Ronald de Boer por el Ajax. El Arsenal ganó el partido por 2-1 con goles de Henry y Nwankwo Kanu. Klaas-Jan Huntelaar había abierto antes el marcador para el Ajax, convirtiéndose en el primer goleador en el Emirates Stadium. Tras colgar las botas, Bergkamp básicamente se concentró en ayudar a su club, el Ajax, durante una década. La cronología del inicio de su carrera es la de cualquier jugador que se retira. Vive durante unos años como no había podido hacerlo desde la adolescencia y se hace entrenador porque el olor al césped recién cortado llama demasiado, aunque en un principio esa no fuese su idea. El 9 de abril de 2008 se inscribió al curso de entrenador acelerado al que tienen acceso los exfutbolistas, compartiendo pupitre con Michael Reiziger y Patrick Kluivert. Esa misma temporada ya había hecho prácticas ayudando en el Ajax B1, el tercer juvenil del club, y también como ayudante en la selección holandesa sub-21 junto a dos auténticas leyendas, Marco van Basten y Johan Neeskens respectivamente. Llamé a Dennis hace unas semanas porque quería saber cómo estaba y si querría hacer algo por el Ajax de la forma que fuese. Es importante trabajar con la mayor calidad posible y es obvio que Dennis tiene cualidades. En nuestra conversación, me dijo que vendría a Holanda para hacer el curso de entrenador. En ese curso tenían que hacer prácticas. Le ofrecí un puesto de aprendiz y estuvo muy interesado. Espero que esto sea bueno para el Ajax y para Dennis. Creo que puede mejorar a los jugadores. Su presencia tendrá un impacto en el equipo. Para el Ajax en general, también es bueno que alguien del nivel de Dennis esté involucrado con el club. Cuenta Van Basten. Tras conseguir el título, le dieron el Ajax D2, algo parecido al infantil B, formando tándem con Heini Otto. Su gran prueba llegaría el 3 de enero del 2011, cuando cogió al primer juvenil del Ajax, sucediendo a Frank de Boer, quien a su vez se quedó como entrenador del primer equipo tras la dimisión de Martin Jol un mes antes. El exdefensa tuvo 5 años y medio muy buenos, y parte de su éxito también hay que agradecérselo a sus asistentes, Spickerman, Carlo Lamy y Dennis Bergkamp, quien formó parte del cuerpo técnico desde mediados de 2011. Se podría decir que Dennis era el entrenador de delanteros, quien guiaba los ejercicios cuando se trabajaban aspectos específicos de la posición. A sus órdenes tuvo a jugadores como Sigthorsson, Fischer, Bojan, Suleimani, El Ghazi, Dolberg, Justin Kluivert o Arkadiusz Milik, quien no dudaba en valorar la labor de Bergkamp en el campo de entrenamiento de Townkomst. En el plano personal, soy mejor jugador ahora que en el verano de 2014. Todos los días pongo todo mi esfuerzo en los entrenamientos. La presencia de Bergkamp como uno de nuestros entrenadores en el Ajax ayuda. Siempre está cerca. Incluso después de los entrenamientos nos pone sesiones extra para practicar el tiro. En esas sesiones entreno mucho mi pierna menos hábil. No es un cualquiera. Durante su estancia en el Ajax y el Arsenal, Bergkamp fue uno de los mejores delanteros del mundo. Realmente ayuda a trabajar con leyendas como él. No puedo explicar detalladamente cuál es su labor con los delanteros del Ajax, pero realmente todos mejoramos. Tiene que ver con los pequeños detalles, las cosas propias de los delanteros. En diciembre de 2017, el Ajax despide a Keizer, el entrenador, y el ya mencionado Spickerman por los malos resultados, especialmente la derrota por penaltis contra el Twente en octavos de final de Copa. Sin embargo, el propio club reconoce que el caso de Bergkamp es diferente, y su destitución es por una diferencia de opiniones con la política de la directiva. Desde entonces tampoco ha jugado ningún partido con el equipo de veteranos.
Su último partido fue en mayo de aquel mismo año, en el que ganaron al Niza gracias a un doblete suyo. Dennis Bergkamp fue más que un futbolista, fue un artista, un visionario, un perfeccionista. Su miedo a volar no le impidió volar metafóricamente en el campo. Cada toque, cada gol, cada pase era una obra maestra cuidadosamente elaborada. Para el Arsenal transformó la identidad del club. Para los Países Bajos fue un héroe nacional. Para el fútbol mundial demostró que la belleza, la inteligencia y la técnica pueden triunfar sobre la fuerza bruta. Su legado vive en cada joven delantero que trabaja en su control de balón, en cada aficionado que recuerda sus goles mágicos y en cada estatua de bronce que se alza fuera del Emirates Stadium, recordándonos que el fútbol, en su mejor forma, es arte en movimiento. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Los acordes del Weapons de Dark Rocks ponen el punto y final a un episodio dedicado a uno de los mejores futbolistas holandeses de la historia. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta la cantidad de nombres ilustres que nos ha dejado el fútbol de los Países Bajos. Déjame tus impresiones, tus sugerencias y comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, @Arteche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast, que lo tienes en la descripción del episodio. Si te gusta lo que escuchas en Quiero ser como Letizier, suscríbete y recomiéndaselo a todo el mundo, que gracias a vosotros ya somos 900 amigos en esta familia de locos por el fútbol. Si quieres dar un paso más y apoyar directamente Quiero ser como Letizier, lo puedes hacer gracias al botón azul de apoyar en iVoox. Pulsando en él encontrarás dos opciones, una desde 1,99 € al mes, lo que te cuesta un café, en la que apoyarás solo a Quiero ser como Letizier, y la otra en la que por 9,99 € al mes te convertirás en iVoox Plus y tendrás acceso a todo el contenido exclusivo para fans de cualquier creador de iVoox. Por último, te recuerdo que todo el contenido de este podcast y alguna cosilla más también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com. ¡Feliz fútbol y hasta el próximo capítulo!